leyeron. Yo creo que le dedicamos un ratito, avanzamos un poquito con carbohidratos y después vamos a ver lo de los exámenes, ¿sale? Los voy a abrir, apago la grabación y van pasando uno por uno. Yo creo que en 3 minutos lo checamos y además también tengo que mencionarles lo de las tareas, ¿no? Ahorita les voy a recordar lo que ahí dice. Como parte también de su calificación, todavía no veo como cuánto podría contribuirles a esta calificación. ¿Alguien está que no está normalmente? Es que luego, pues más o menos, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, los 7 de diciembre. Déjame anotarle ahí en mi control. Ya hacia el tercer parcial. Que es hoy 10 de marzo. 7 de siempre. Pero ya me equivoqué y es hasta aquí abajo. Ok. Tarea, ¿no? Voy a abrir las tareas. Ya la tengo abierta, solo voy a compartir. Es que una niña dice que, ¿qué? Invitación a unirse. Y más bien, en lugar pensé que decía que yo la invitara a unirse. Y ya me estaba yo saliendo. No sé qué hacen hoy a estas alturas y que se confundan. Miren. Aquí tengo lo del segundo parcial. Les decía yo que ahorita tomamos un poco de clase y después checamos el examen. Luego puse esta primera tarea que hoy vence y tiene que ser entregada. Ajá. Y pues a ver, checamos esta. O le cerramos y checo lo que se señaló. Y entonces en esta tarea, esta parte digamos que es un tema que viene en sus ayudas didácticas, que es importante que lo revisemos, que no lo pasemos por alto. Por un lado, debe estar, pues, ¿qué tienes que saber de las proteínas plasmáticas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su función? Entonces, por eso te decía, ver ayudas didácticas. Y después, pues, bueno, considerar mediante qué técnicas se pueden separar, es qué utilidad tiene. Y, y además, de sus otras funciones que puedan tener las proteínas plasmáticas, en qué proporción se encuentran, las cuales son las más abundantes y importante que señalar las proteínas como posibles reservorios de fármacos. Acuérdate que te puse que incluyeras las referencias. Entonces, este trabajo es individual y lo voy a considerar como parte también de tu calificación en segundo parcial. Y otra también es, ay, ¿cómo me regresó? Creo que tendría que darle acá, cancelar. En la otra te dejé, es un trabajo por equipo, yo hice los equipos, también será importante para tu segundo parcial, ahí lo voy a considerar. Y entonces, aquí me faltó, ¿no? Subir la presentación PowerPoint de esta actividad, trabajar en los equipos que se indican, y trabajar sobre los temas asignados. Entonces, esto también está incluido en tu segundo parcial. Nosotros no lo incluimos en el examen, pero sí, claro que se puede hacer una revisión de esto y sobre todo tú lo vas a exponer, ¿vale? Recuerda que esto sería la siguiente semana. El lunes no hay actividades, entonces tú expones el miércoles.
Tiempo de exposición máximo de 20 minutos con los equipos que ya organicé. En caso que ustedes no estuvieran de acuerdo, pues me lo hacen saber y vemos cómo le cambiamos. Tampoco hay mucho de dónde cambiarle, ¿verdad? Pero bueno, también se aceptan ese tipo de opiniones. Entonces, haces una presentación PowerPoint. No quiero que la llenes de palabras. Es una presentación PowerPoint para una exposición. Debe estar organizada, textos justificados, lo que vaya centrado, más letras mayores, o sea, de más tamaño, negritas, o sea, todo ese formato lo cuidas, ¿sale? Las figuras que vayas a incluir, los pies de figura, las tienes que explicar. Ya te dije, no quiero ahí todo el texto. Esos textos no tienen que ser unas redacciones, tienen que ser un resumen muy breve, muy breve, muy citadito, o sea, sí, no va de la encima, o sea, no simplemente son palabras clave que tú tienes que poner y tú tienes que explicarlas. Al final vas a poner tus referencias, una lista de referencias, las enumeras y también esas referencias, pues por apellido, en cada diapositiva deben de estar señaladas. Las diapositivas no lo indiqué acá, pero sí deben tener un número, ¿no? Para que yo diga, a ver, pasa a la diapositiva 5 y vamos a ver, vas a aclarar este punto, ¿vale? Entonces vas citando las referencias, las tienes que citar hasta abajo no sé, en una esquina, ya sea a la derecha o a la izquierda, simplemente un recuadrito, pues sin bordes, con letra muy pequeñita, en la que pongas nada más el apellido y el año, ¿sale? Y, bueno, tú ya cuando vas platicando, vas comentando de las diferentes aportaciones que estás haciendo, de qué referencias las estás obteniendo. Incluyes al principio pues una hoja, una diapositiva de presentación de ustedes mismos con el tema y en otra diapositiva puede incluir un pequeño índice de los subtemas a tratar. Este tema abordaremos estos aspectos, 1, 2, 3 y bueno, ya lo señalas en tu presentación. Ok, bueno, creo que está muy claro y como les digo, pues creo que va a ser importante pues para que puedas un poquito ver qué pasa con eso, si podemos contribuir. De todas maneras, si reprobaste el examen, ya te vas a hacer el extraordinario, todas las tareas que se realicen o los puntos o lo que vayamos generando, siempre se guardan, se considerarán con su respectiva proporción para el parcial, ¿no? Claro que no esperes que si en un parcial tienes un punto extra por alguna razón, vaya a ser un punto extra en el extraordinario, ¿no? Tendría que ser, no sé, 0.25, de acuerdo a que ahí se está evaluando todo, ¿no? Entonces ahí no sería justo, pero sí, claro que se consideran todas las tareas y todas las presentaciones, lo que se requiera para sumar a esa calificación de extraordinario, ¿vale? Entonces, ahora vamos a iniciar, permítame tantito. Vamos a iniciar un poquito con lo de carbohidratos. Y esa creo que no la había compartido. Ahorita la comparto. Carbohidratos, ¿dónde lo dejé? Aquí, no, esa no es. Aquí está. Ay, PowerPoint. Ahí está. Bueno. Voy, permítanme. Ok, entonces, en este tema, ay Dios, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Aquí, es este. En este tema de carbohidratos, está muy completo, digamos, muy bien explicado en el libro en cualquier libro, pero el libro de bioquímica de Leninger, pues sí viene todas estas figuras que les voy presentando, entonces sí sería bueno que acudieran a él y pues que le echaran una leída. No es tan complicado este tema, pero sí es larguito. Entonces ahí tienen ustedes que considerar que
Ay, que que aunque se vaya tranquilo, realmente son algunos ejercicios y está revisando sobre todo la importancia de los carbohidratos. Además, en este tercer parcial, además de ver carbohidratos, se ve el tema de lípidos. Y entonces lípidos sí es grande. Entonces, como siempre, la recomendación es que no te confíes y que y pues que vayas avanzando. Por eso considero que pues es adecuado que hoy veamos una parte y bueno, en lo que checamos algunos exámenes es el que se quiere quedar, ¿eh? No es necesario, no van a defender su examen, simplemente lo vamos a checar y bueno, veremos que más o menos cómo lo contestaron, porque yo los veo muy perdiditos, entonces, pues que se vayan dando cuenta, ¿no? Y igual mostrarles quizás en las diapositivas, en las presentaciones, pues que ahí está toda la información que está sucediendo, que seguramente hay una falta, quizás, estoy pensando, quizás que tal que sacan puros 10 y pues me equivoco, ¿verdad? Pero entonces quizás haya una falta de atención a la información que se les proporciona. Ya ustedes lo evaluarán, ¿no? No ahorita que vayamos checando, pero sí es importante que vayan considerando esta parte, porque el tercer parcial es largo, carbohidratos no es tan cortito y lípidos es largo, entonces no es que sea complicado, es que es mucha información. Bueno, entonces, lo primero que nos dice el libro de Leninger es una generalidad de los carbohidratos. Claramente en esta diapositiva, estas dos son de ese libro, nos explica que pues, son fundamentales, son de las moléculas más abundantes en nuestro planeta, dado ¿no? su presencia importante y su síntesis en el reino vegetal. Por otro lado, estas biomoléculas, pues claramente los seres vivos las empleamos, en su mayoría, en su vasta mayoría, las empleamos para obtener energía. Las plantas, principalmente el reino vegetal, que lleva a cabo la fotosíntesis, en donde, como tú sabes, el flujo de energía en este planeta, ¿verdad? En los seres vivos, el flujo de energía pues es el que nosotros vamos a aprovechar finalmente mediante transformaciones de energía o a partir de la radiación solar. Esa radiación solar va a generar pues una energía que la fotosíntesis la va a transformar en... en otro tipo de energía. Acuérdate que una de las características que tú viste o que vimos nosotros, de hecho, en nuestros primeros temas, en el primer tema, de hecho, es características de los seres vivos y una de esas es que somos capaces de transformar la energía del entorno en otro tipo de energía, pues ¿para qué? Para que nosotros podamos emplearla, ¿no? O sea, es importante. Y bueno, no, ese empleo de esa energía pues implica transformaciones químicas muy interesantes que están dirigidas a finalmente que nosotros podamos eventualmente obtener energía libre de Gibbs, que es la energía que va a impulsar a los, pues a procesos en los seres vivos. No sé, transporte, síntesis de moléculas, movimiento, ¿no? Entonces, así vamos transformando la energía. Entonces, el flujo de energía viene de la radiación solar y va siendo transmitida a través de todos los seres vivos, a través de las cadenas tróficas. Esa energía se va transmitiendo, ¿verdad? Y va a mantener el estado de vida de los seres vivos. Entonces es muy importante. Aquí un papel fundamental, claro, son los carbohidratos, en donde el reino vegetal, decíamos, tiene esa gran capacidad de estar produciéndolos. Y bueno, en caso de los organismos aerobios, que también somos muchos, ¿verdad? Los que habitamos en este planeta, en presencia de oxígeno se van a promover una serie de reacciones, las llamadas catabólicas de degradación, que son fundamentalmente
oxidativas para generar CO2 y agua. En este proceso, pues ya hablamos de lo que se conoce como respiración celular para la producción de ATP, cosa que te vas a dedicar a estudiar en Bioquímica 2, ¿verdad? Esperamos. Pasen. Bueno. Por eso el libro de bioquímica nos habla de Leninger nos habla de que cada año la fotosíntesis convierte 100 billones de toneladas métricas de CO2 y agua en celulosa u otros productos de plantas. Entonces son de los organismos que les llaman que son primeros productores, ¿no? Y de ahí vienen los primeros consumidores y los segundos, los terceros, hasta los que están en la cima de las cadenas tróficas. Bueno, si nos concentramos en los carbohidratos, pues hay que empezar por el estudio de los carbohidratos más pequeñitos. Tú tienes ahí en tus ayudas didácticas, ¿no? Digamos un esquema, una organización de la clasificación de los carbohidratos que es muy adecuada. Échale el ojo, vamos a estudiarla también, pero aquí dijimos que en el libro pues nos empiezan a señalar los pequeñitos, de los más pequeños, pues nos van explicando cómo hacia los más grandes, digamos, y después como finalmente los carbohidratos, pues en general también podemos hablar de los polisacáridos o de los biopolímeros y ya también ahí hay una diversidad, ahí vamos terminando esta unidad. Entonces empezamos por los monosacáridos. Digamos que existen dos grandes familias de monosacáridos, las aldosas y las septosas. Las aldosas tienen un grupo aldehído, como tú puedes ver. De hecho, los monosacáridos más chiquitos que existen son estos dos que estamos viendo acá. El gliceraldehído, que tiene 3 carbonos. Acuérdate que todos los carbohidratos terminan en osa, ¿no? Entonces, OSA, entonces tienes aquí la dihidroxiacetona, por eso también se llama cetotriosa, porque está formada por 3 carbonos y pues por eso, y tiene el grupo ceto, pues cetotriosa. Y esta también se llama aldotriosa, no hay otras, de aldotriosa solo hay una, y de cetotriosa solo hay una. Y en el caso de las aldotriosas, la única que existe es el gliceraldehído. Claramente puedo observar que de estas dos moléculas, esta sí tiene carbono quiral, que es ¿no? Porque acuérdate que tú ya te sabes esa situación o ese tema, lo has abordado en múltiples ocasiones. Ese carbono es asimétrico y al ser asimétrico, pues recordando las reglas hasta 2 a la n, pues nos vamos a acordar de que tiene 2 a la 1, un centro quiral, y eso me dice que tiene dos estereoisómeros. Entonces, el L y el D, y aquí no hay vuelta de hoja. Ahorita lo vamos a comentar. Sin embargo, la dihidroxiacetona es el único monosacárido que no tiene quiralidad, ¿no? Este carbono no es quiral y pues evidentemente no va a tener esos estereoisómeros. Bueno, nos muestran otros monosacáridos, ¿no? De 6 carbonos, será el caso de una aldohexosa, de una cetohexosa, de una aldopentosa porque es de 5 carbonos, ¿no? Y esta es una modificación química. Nada más nos están mostrando, pero en general, pues ya como para empezar a platicar de sus características que tú tienes que saber describir, los monosacáridos son como tú los has apreciado, ¿verdad? Toda la vida. Sólidos, cristalinos, sin color, son solubles en agua, insolubles en solventes no polares. Pues la mayoría tiene un sabor dulce, ese sabor dulce va variando de acuerdo al monosacárido claramente, ¿no? No va a ser el mismo, es interesante. Nosotros identificamos perfectamente el sabor de la glucosa, eso es lo que estamos acostumbrados y es el monosacárido muy abundante. Y además, también cuando algún alimento tiene fructosa, pues ya no sabe diferente, ¿no? Por ejemplo, los alimentos de las personas diabéticas que son bajos en glucosa y los especializados, ¿no? Y un poquito más la sustituyen por fructosa, apreciamos ese sabor. Pero bueno, esas son características generales. Recuerda que toda aquella molécula que presenta un centro quiral, pues
su imagen especular no se superpone, pues como las manos, ¿no? ¿Te acuerdas? Tu mano derecha y tu mano izquierda son imágenes especulares y pues no se superponen. Entonces, el caso de que la molécula de gliceraldehído tenga un centro quiral, pues hace que ambos isómeros puedan, digamos, son imagen especular uno del otro, no se superponen, ¿no? Y pues eso también nos habla de su capacidad quiral. Evidentemente, ¿verdad? Esto recordarás que lo estudió Emil Fischer. Mis estudiantes de laboratorio de bioquímica 1 ya incluso me han hablado de Emil Fischer y su aportación. Los estudiantes del laboratorio de química general también platicaron muy ampliamente de esto, recordando que Emil Fischer, el padre de la estereoquímica, pues fue un científico muy diverso, pero dentro de las cosas que estudió fueron los carbohidratos. Y él propone, de hecho, la configuración absoluta, ¿no? Para asignar la configuración de los demás carbohidratos que tienen más de un centro quiral, porque el que tiene un centro quiral, pues les decía yo, no hay vuelta de hoja. Uno es D, el que tiene el OH a la derecha del carbono quiral, y el otro es L, el que presenta el OH a la derecha, a la izquierda, perdón, del centro quiral. Entonces sería D-gliceraldehído y L-gliceraldehído. Pero los otros carbohidratos tienen más de un centro quiral, excepto, acabamos de decir, de hidroxiacetona. Es una pregunta que siempre les hago en examen y luego se les olvida por completo. Vamos a continuar. Por ejemplo, aquí nos muestra esta imagen de Leninger, otros monosacáridos, ¿no? Y justamente nos pone en rojito, porque es un libro que ilustra mucho todo lo que está señalando, nos pone en rojo los carbonos quirales, ¿no? Ahí está 3 carbonos quirales en el caso de esos azúcares de abajo, de 5 carbonos, pues como tú ves, si tienen grupo aldehído y son 5 carbonos, pues no hay de otra. Se llaman aldopentosas, ¿no? O sea, y las aldopentosas pues tienen 3 centros quirales, ya están ahí señalados. ¿Cuántos estereoisómeros tendrá? Pues 2 a la n, o sea, 2 a la 3. ¿Eso cuánto es? A ver, díganme. ¿Cuánto es 2 a la 3? 16. Ocho, profa. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con esos 8 estereoisómeros? Va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Primero, pues hay que separarlos, hay que identificar bien, purificarlos. Entonces dijo Emil Fischer, vamos a evitar la ambigüedad, déjame ver la siguiente. Aquí estamos hablando de la familia de las aldosas. Si tú puedes ver, todos tienen grupo aldehído. Y tendríamos a la aldotriosa, la única que existe, la aldotetrosa, las aldopentosas y las aldohexosas. Incluso en nuestro organismo llega a haber hasta azúcares de 7 átomos de carbono. Pero esto es lo que hay en la naturaleza. Y nos ponen ahí en unos recuadritos aquellos monosacáridos que abundan en la naturaleza, ¿no? No significa que los otros no estén, claro que sí, pero pues los más abundantes, los más comunes son esos que estás viendo ahí en su cuadrito rojo, ¿no? Ahí tienes a la ribosa, que simplemente es el azúcar que está formando al ácido ribonucleico, ¿no? Al RNA y al DNA. Nada más que en el DNA la ribosa no tiene un oxígeno, un carbono, el carbono 2, y por eso es ácido desoxirribonucleico. Bueno, eso lo veremos más adelantito. Pero si tú te fijas en todos ¿cómo se llama? En todos los, digamos, los grupos de las diferentes aldosas, ¿no? De diferente número de átomos de carbono, tienen, si nos vemos acá, pues 2, 3, y aquí son
4 carbonos quirales. Entonces, Emil Fischer propone, mira, ahí hay otra cosa. Mira, antes de Emil Fischer, este monosacárido, la de glucosa, muchachos, es una aldoxosa, ¿no? Ya vimos. Pero fíjate que tienes aquí otra aldohexosa que se llama de galactosa, aquí lo dice, y aquí tienes otra aldohexosa que se llama de manosa. La de galactosa, si tú te fijas, van variando en la disposición de los OHs, ¿no? O sea, hacia dónde están esos famosos oxidrilos aquí dispuestos en cada uno de los carbonos de los centros quirales. El carbono 1 es igual y el carbono 6 es igual, pero lo que va cambiando es la disposición de los OHs, ¿no? De esos oxidrilos. Entonces, mira, aquí por ejemplo, todo del 1, 2 y 3, pues como que está igual aquí a la de glucosa, pero en el carbono 4 no, o sea, cambia la disposición del OH. Y el 5 y el 6 pues es igual. Entonces tú sabrás, ¿verdad? Que a esto se le llama que la de galactosa es epímero en el carbono 4 respecto a la de glucosa. ¿Qué significa? Que solo difieren en la configuración de un carbono. Esos son los epímeros. ¿Sale? Sí, por ejemplo, aquí nos muestra el ejemplo que la de manosa, pues ahora sí que se parece en todo a la de glucosa, excepto en la disposición del OH del carbono 2. Por lo tanto, podemos decir que la de manosa es epímero en el carbono 2 respecto a la de glucosa. Eso será importante que tú lo señales, sobre todo porque cuando vayas a tu práctica ¿cómo se llama? De carbohidratos que vas a tener en el laboratorio, pues lo que va a suceder es que hay la formación de esas zonas, son unos compuestos que cristalizan fácilmente, ¿no? Y entonces como tú formas osazonas en presencia de ciertos, digamos, compuestos químicos, que lo verás más adelante, que es fenilhidracina, lo que va a suceder es que vas a formar un compuesto químico que es fácilmente cristalizable, ¿sale? Porque además pasas de una solución líquida a la formación de un cristal. Y eso es importante porque un cristal tú sabes que lo puedes identificar mediante ciertas características, como pueden ser pues por morfología, ¿no? Es decir, tú vas a evaluar, digamos, a nivel de microscopio, cuál es la figura de estos cristales, y de esa manera tú puedes empezar a caracterizar, digamos, aunque tú tienes un carbohidrato ya preparado, grado analítico ahí en el laboratorio, pero con esta metodología se entiende que tú podrías caracterizar un carbohidrato. Además, si yo tengo un cristal que tiene un buen grado de pureza, puedo evaluar los grados a los cuales se fusiona, ¿no? Entonces estaría evaluando su punto de fusión. Eso es otro parámetro que me puede ayudar a caracterizar el carbohidrato. Pero bueno, cuando tú formas osazonas, ¿no? En que lo vas a hacer, bueno, que lo vas a revisar, la fenilhidracina y reacciona con los carbonos 1 y 2 de los azúcares. Entonces, digamos que esta estructura se pierde. Lo único que queda son estos de abajo. Digamos, no se pierde y no se... reacciona con fenilhidracina. Su identidad ya no es esta, eso sí podemos decir. Entonces, lo que queda es esto. ¿A qué voy? A que si yo eventualmente tengo manosa, y si estos dos, este y este ya reaccionaron con fenilhidracina y este también, ¿qué va a suceder? Pues que 3, 4 y 5 tienen la misma estructura. Entonces, puedo decir
que de glucosa y de manosa formaron la misma osazona, porque la de manosa es epímero de la de glucosa en el carbono 2. Entonces, eso pongan atención, ¿no? O sea, cuando analicen, no nada más es que pongo mi figurita del cristal y digo que es de glucosa y ya, ¿no? O sea, ahí tengo que analizar esta situación que yo sí ya te la expliqué, ¿vale? Además te digo también, Profe, aquí no viene la reacción de la fenilhidracina, o sea, esa búscala. Pero aquí sí viene que es un epímero y ahora yo te di esta orientación. Bueno, en esta imagen observamos a las cetosas. Espérame, déjame tomar agua. Ya sé. Como tú sabes, pues claro, ya el grupo funcional no se encuentra en el carbono 1, sino sería un aldehído. Aquí el grupo funcional está en el carbono 2, ¿no? Y esta es la dihidroxiacetona, que si tú te fijas ni le pusieron un rojito acá porque pues no. Rojo es cuando ponen el carbono quiral. La cetotriosa, cetotetrosa, cetopentosa y las cetoxosas, ¿no? Está fácil. Todos son monosacáridos, como puedes ver, todavía no vemos ni siquiera disacárido, oligosacárido, ni polímero. Entonces, no. Y también tienen sus centros quirales, ¿no? Va variando conforme se incrementa el número de carbonos. Aquí cuando estamos, sí cabe señalar que cuando estamos en presencial, sí, y ahorita también, pero ya ves para el caso que me hacen luego. Ay, Diosito lindo, ¿qué voy a hacer? Aquí lo propio, digamos, es, en cuanto tú que eres estudiante, es que aquí yo les señalo, ¿no? Oigan, muchachos, se van a aprender así de memoria el gliceraldehído, la ribosa, la gilosa, la glucosa, la manosa y la galactosa. Y en tus ayudas didácticas tienes unas estructuras de bolitas y palitos, así literal, bolitas y palitos, como paletitas. Si las dos rayitas están para allá, están para acá, pero entonces esas te las aprendes, ya te digo, así que el palito que está hacia arriba, ahí es como si fuera CHO, ¿no? O COH, el aldehído. Y el que está hacia abajo, hay un palito hacia abajo, ahí el final de esa rayita, digamos, implica CH2OH. Entonces ahí ya les digo, a ver, se aprenden las estructuras, es muy fácil aprender las estructuras de bolitas y palitos. Y entonces, le digo, apréndanse ese diagrama y ya se lo aprendieron, entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Pues simplemente lo pasan a la estructura de Fischer, o sea, rellenan con carbonos, hidrógenos, oxígenos, lo que se tenga que rellenar, que es esta. Y cuando vemos las cetosas, pues también les digo, se aprenden de memoria la cetotriosa, ¿no? Y la de fructosa y la sorbosa, esas son las que más me interesan. ¿Por qué? Porque cuando hacen el examen, hacemos unos ejercicios y cuando hacen el examen es obligado ponerles, a ver, me vas a poner el diagrama, o sí que ya saben que el diagrama es el de las bolitas y palitos que les digo, que viene en sus ayudas didácticas. Le digo, a ver, pones el diagrama de no sé, de fructosa y lo pasas a Fischer y quiero que escribas los dos números, el alfa y el beta, escribiendo su nombre correcto. Y vas, ¿cómo va? ¿Qué pasa con ustedes? En caso extraordinario que no me hicieran caso, lo que pasa es que no se las van a aprender. Y el día que les haga el examen, ahí van a estar buscando. Y entonces ahorita sería bueno que vamos a ver de qué manera que ustedes hagan pues eso he dicho, o sea, un chico, no pueden todos compartir la misma pizarra, pero sí pueden hacerlo en su libreta. A lo mejor que me manden la foto y ya, ok, ya checo, ¿sale? Eso a lo mejor podemos hacer. Entonces, imagínate un salón de 50. Entonces ya les voy diciendo, a ver, hagan esto, pero a la par, por favor, no se me atrasen, ya sabes, ¿no? Y voy por allá atrás y no han hecho ni la primera indicación. Entonces ya los voy tratando de emparejar, que todos vayan parejitos. A ver, esperen un tantito que aquí el compañero ya se atrasó 10 minutos. Entonces ya, ok, ya. Y entonces
van haciendo los ejercicios. No les reviso a todos a uno por uno, porque si son 50, si son 45, pues a lo mejor no da tiempo, pero como los vamos haciendo a la par, pues ya voy preguntando dudas, y bueno, el que más va poniendo más atención, pues ya, y eso sí, voy pasando a través de todos sus lugares. Bueno, quizás aquí tienen que sacarle una foto a su libreta y subirla mientras un compañero en la pizarra está escribiéndolo, correcto. Y como alguien en el pizarrón siempre está escribiéndolo, pues les digo, así tiene que ser, así como lo estamos escribiendo en el pizarrón, así me hacen el ejercicio, ni más ni menos. ¿Va? Como en el de las curvas de titulación de los aminoácidos, que también como que no sirve de, pues imagínate, luego con 50, con 55 he trabajado, y ustedes que eran bien poquitos, chala, ¿no? Cuánto error horrible. Bueno, ahora esperamos que no, ¿verdad? Bueno, entonces de eso se trata, de que se las aprendan de memoria. De memoria para que todo sea más fácil. Y además son azúcares que pues las vas a encontrar muy comúnmente, ¿no? Muy comúnmente. Te digo, el diagrama de los palitos es muy adecuado. Existe, bueno, todavía no te explico. Sí, ya te lo tengo que explicar. Acuérdate que yo no le pongo tantas palabras. Tienes que ir al libro y leer lo que viene diciendo. Haces tu resumen, haces tus notas, que eso es lo que deberías de hacer. Contestas el cuestionario. Ahorita que terminemos, por cierto, les subo ese cuestionario y no se lo subí por las tareas que les tengo pendientes, pero bueno, pueden también ir contestando el cuestionario. Y me interesa mucho porque acuérdate que son carbohidratos y lípidos. Ajá, entonces, tienes ahorita un puente, pues te apuras, ¿vale? Bueno, ok. Dicen por ahí, ¿verdad? Algunos compañeros profesores que se quejan mucho de los estudiantes que les dejan uno mucha tarea. Dicen, yo casi no les he dejado, pero hay mucho que estudiar. De hecho, dejo más tareas en vivo, ¿eh? O sea, en presencial. Es más, exponen. Entonces, que ahorita. Entonces, sí, por eso reitero y reitero, pónganse a estudiar y sale. Bueno, quienes creo que sí estamos trabajando duro, con mucha actividad, son con los del laboratorio. Ajá, porque antes les dejaba yo su investigación y no les preguntaba a todos, ahora sí les pregunto a todos y bueno, pasen una buena investigación, aunque la pueden hacer por equipo también. O sea, ¿de qué me sirve que me pasen una investigación que ya le hicieron entre tres a que me la pasen entre uno? Y, o sea, pues hay estrategias, ¿no? Ustedes también piensen para que no se les haga tan pesadito. También es pesado por el encierro y eso, pero pues no pasa nada. Hay que seguir avanzando en nuestros programas o con las menores de las dificultades que podamos tener. Ok, fíjense, me regreso a la otra. Ahí está. La otra familia, la de las aldosas. Y nos vamos a quedar en la propuesta de Emil Fisher. Emil Fisher. También les dejé esta parte de clase asíncrona para hacer su tarea. Vamos a tener otra, pues también para que como que les respiren, porque los veo. Muchas cosas pueden pasar cuando hay cero comunicación. O son apáticos, o están en total desacuerdo con lo que estoy diciendo, o no entienden nada, o entienden todo. O sea, ¿y eso qué significa? Pues, quién sabe. ¿Y eso qué significa cuando veo los exámenes? Uy, ya me está diciendo a cuál de las respuestas voy a tener más precisión o más razón, ¿no? De ser. Entonces, pues por ahí pongan atención. O sea, no me dejen pensar cuál es la respuesta más adecuada a esa pregunta. Ay, difícil de responder. Ok, espera tantito, es que le moví acá. Ok. Que decíamos que íbamos a platicar lo de Emil Fisher. Bueno, Emil Fisher, padre de la estereoquímica, señaló que evidentemente los monosacáridos, ¿no? Que tienen más de un centro quiral, pues
van a tener 2 estereoisómeros. Y entonces, para evitar la ambigüedad, propuso lo siguiente, que nos basáramos en la configuración, para asignar la configuración absoluta de aquellos monosacáridos con más de un centro quiral, nos basáramos, ¿verdad?, en la configuración en la estereoisomería del gliceraldehído, que es el monosacárido más pequeño que sí presenta quiralidad. Entonces, sí, pero ¿cómo nos vamos a basar en eso? Pues digamos, el punto de partida es identificar el carbono quiral más alejado del carbono carbonilo. En este caso, pues es este que estamos viendo acá, que ya se lo señalé. Si el OH a la derecha está a la derecha como en el de gliceraldehído, entonces es de la serie D, ¿no? Como lo estás viendo acá y como lo estás viendo en toda la familia esta. Volvemos a este ejemplo. Ay, ¿cómo le dice? Así. Si el OH del carbono quiral más alejado del carbono carbonilo está hacia la derecha, como en el de gliceraldehído, entonces es de la serie D. Igual para todos estos, porque aquí hay puros D. Si tú te fijas, ahí dice en los nombres. Para las aldosas, igual, si el OH del carbono quiral más alejado del carbono carbonilo está a la derecha, como lo está en el de gliceraldehído, entonces todos son de la serie D. ¿Sale? Lo mismo aplica aquí, lo mismo aplica en las cetosas. Si el OH más alejado, aquí nada más hay uno, pero acá, si el OH del carbono quiral más alejado del carbono carbonilo, que en este caso es el 2, porque es una cetosa, está a la derecha como en el de gliceraldehído, entonces es de la serie D, como todos estos que ves. Igualmente, si nos vamos a las cetoexosas, si el OH del carbono quiral más alejado del carbono carbonilo está a la derecha, como en el de gliceraldehído, el azúcar es de la serie D. Entonces, así es que los asignas, ¿vale? Profe, ¿lo podría volver a explicar? Ay, mujer, te voy a ahorcar. Lo expliqué, ¿sabes cuántas veces? Para cada monosacárido. Nunca se los explico así, pero con todo gusto. Mira, lo expliqué para esta, lo expliqué para esta, lo expliqué para esta. Es la misma explicación. ¿Te la resumo? A ver, la voy a cambiar, porque a lo mejor para tu caso, pues no fue la explicación más adecuada, pero voy a cambiar la dinámica. A ver, Rebe. Y luego Rebe, que también pobrecita la está distrayendo mucho por ahí, también pierde atención. A ver, el resumen, te voy a explicar el resumen y me dices si le entiendes o no. Todos los monosacáridos, ¿verdad? Es común que tengan más de un centro quiral. Eso me habla de que van a tener más de 2 estereoisómeros. Y entonces, para evitar ambigüedad, ¿cómo le llamo al monosacárido? ¿D o L o cómo le llamo? Entonces, Emil Fischer propuso, ¿verdad?, que eso se llama configuración absoluta. Entonces, ¿cómo asigna la configuración absoluta a los monosacáridos? Porque hay otros tipos de asignar configuración. Ustedes la conocen, ya han llevado las químicas, la química general al menos. No. Emil Fischer, que es el padre de la estereoquímica, imagínate, dijo, no. Para el caso de los monosacáridos asignaremos algo que vamos a conocer como configuración absoluta. Y esa configuración absoluta se va a basar, así, sin vuelta de hoja, en el monosacárido con centro quiral más pequeño, que es el de gliceraldehído. Y entonces, si el OH del carbono quiral, miren, hasta se lo señalé aquí. Nunca se lo señalo porque yo lo señalo con el láser, ¿no? A ver, acá se lo señalo así. Si el OH del carbono quiral del monosacárido está a la derecha, como está a la derecha en el de gliceraldehído, es de la serie D. ¿Hasta ahí se comprende, Rebe? Sí, profe. Perfecto.
Si el OH, este no es el caso, pero si el OH del carbono quiral más alejado del carbono carbonilo estuviera a la izquierda, como en el L-gliceraldehído, ahorita te lo pongo, acá, ¿viste? Entonces el monosacárido sería de la serie L. ¿Sí estás de acuerdo, Robé? Sí, profe. Por eso les digo que yo hace ratito les estuve señalando, en todos, si tú ves, todos son D, todos. Y por eso dije, ay, pues se los señalé varias veces. Mira, aquí están a la derecha, en todos. ¿Podrá ser otro monosacárido? Sí, porque tiene los OHs de los carbonos de arriba, digamos, en diferente disposición, pero este es igualito, todos están a la derecha, fíjate, todos. Y todos dicen D. Por eso aquí dice dealdosas. Y si estamos en las decetosas, para empezar aquí dice decetosas. Y para acabar, todos tienen el OH del carbono quiral más alejado del carbono carbonilo a la derecha. Y por eso son D. Eso es todo, Rebe, no hay más. Si te me perdiste, yo espero ya que aquí ya le recuperaste, ¿no? La idea. Ya entendí, profe, gracias. Órale. A veces como está uno habla y habla y habla, de repente si se oye que tanto está hablando. Ok, perfecto. Es importante que le lean, ahí en el libro, ¿vale? Porque acuérdense que aquí yo no pongo las palabras, entonces por favor lean. Es chistoso porque fíjate que apenas que estábamos en un cursito decían, es que también las explicaciones que no sean tan largotas. Sí, pero si no lo hacemos así, nos vamos a perder la clase y no vamos a avanzar y entonces sí está largo. Voy a tratar de resumirlo. A veces trato de explicarlo un poquito más, a veces trato de resumirlo. Ahí me van diciendo, no pasa nada. Aquí el libro también nos va guiando y nos dice, mira, por ejemplo, aquí tenemos una aldotriosa, pero el OH del carbono quiral más alejado del carbono carbonilo está a la izquierda, entonces es de la serie L, es L-arabinosa, no es D-arabinosa. Pero también me señala, ¿no? Eso sí se lo puse desde el libro. Algunos azúcares ocurren naturalmente en la forma L y algunos azúcares derivados son comunes en los glico o los glucoconjugados. ¿Qué es un glucoconjugado? Pues el nombre lo dice. Tiene una parte de carbohidrato y tiene una parte de otra estructura que no es carbohidrato. Podría ser una proteína, por ejemplo. Podría ser un lípido, por ejemplo. Y entonces estaremos hablando de glicoconjugado. ¿Puede existir en la naturaleza? Pues sí, sí puede existir, ¿no? Pero no es común, ¿verdad? No es común. Bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar porque aquí es donde empezaremos a platicar el antecedente de por qué se ciclan las estructuras. ¿Ok? Pero, como les digo, se me apuran con su tarea, se me apuran con esto y se me apuran además con el cuestionario. Bueno. Si quieren ya, ya ni me acuerdo si inicié la grabación. Ah, sí. Voy a detener la grabación para que el que guste, yo me voy a quedar a ver los exámenes, pero el que guste, tienen que pasar uno por uno, tampoco son 50, ¿verdad? El que guste se queda aquí a ver que aquí tengo mi libretita, ¿dónde la dejé? Ahorita la busco. Sobre, ¿cómo se llama? Donde puse las preguntas, ahorita la busco. Ah, ahí está acá. Todo lo tengo a la mano. Ya lo encuentro. Bueno, entonces detengo la grabación y se me apuran con las tareas.